Bueno, voy con la primera pregunta si quieres, que la leo aquí, que la tengo. ¿Podemos ser co-creadores también físicamente? Yo, lo primero, antes de que contestes toda esta pregunta, yo quiero hacer un matiz, que es que odio estas putas palabras modernas, tío, en la que no sabes qué pollas está diciendo la gente, co-creadores, tío, o sea, pero qué vainas me estás contando, tío, qué cojones me estás... Que sí, que queda muy bien, queda de puta madre, pero también yo creo que una de las cosas importantes de la espiritualidad es que todos pillemos de qué se está hablando. O sea, precisamente es hacerlo accesible. Y todo esto de co-creadores y tal, a mí me suena una puta paranoia moderna que parece que me quieren vender un móvil basándose en la inclusividad o algo así, tío. O sea, de verdad, me suena por ahí, ¿eh? O sea, te digo por eso. Sí entiendo lo que dice y por mi parte yo creo que es obvio que claro que sí, que claro que lo somos. O sea, al final la realidad es pues una suma de interacciones de voluntades. O sea, la realidad se va construyendo en función de cómo colisionan las voluntades de todas las consciencias que hay, digamos, en ella. No es más que eso. Con lo cual, claro que somos todos co-creadores, somos ponderadamente todos igual de co-creadores, de alguna manera. No sé qué opinas a esto, pero es que yo lo veo muy claro, por eso me he lanzado así, porque me parece que es muy clara la pregunta. O sea, muy La- clara la respuesta a esto. O claro, sea, la cuestión es que él pregunta si podemos serlo físicamente. Imagino que se refiere en el plano material, si podríamos llegar a hacer cosas que trascienden la materia, o sea, a cambiar la materia. Por ejemplo, con la vibración del pensamiento o cosas así. mira, aquí yo quiero Entonces, comentar quiero comentar una experiencia, porque a mí, cuando hablamos de todas estas cosas que son bastante etéreas, o sea, son difíciles de, entre comillas, comprobar, demostrar, ¿vale? Me gusta agarrarme a lo que sí que puedo demostrar y es tangible. Y yo hice un experimento que es una gilipollez, tío. O sea, lo recomiendo a toda la gente que nos escuche porque es interesante y justo es contestación a esto, ¿vale? O sea, a una pequeña escala, obviamente. No vas a de repente hacer que aparezca delante de ti 7 kilos de oro, ¿vale? O sea, la cosa no funciona así. Pero es muy sencillo, es un experimento. Es hervir arroz, ¿vale? Y ese arroz colocas dos tarros idénticos del mismo arroz, las ¿vale? cosas, ¿no? Sí, que estén en las mismas condiciones. Coges arroz de ahí y a igualdad de condiciones, dos tarros diferentes. Un tarro lo marcas como el malo, otro tarro lo marcas como el bueno. Y te dedicas durante 5 minutos al día a enviar tu, digamos, tu buena intención al tarro bueno, el quiero que estés bien, quiero que estés cuidado, o sea, hacer como una labor de proyección de buena energía hacia el tarro bueno y haces una labor de proyección de energía chunga, de descarga hacia el tarro malo. Y tú observas eso, pues al cabo de eso, de una semana y 2 semanas. Y me cuentas si podemos ser co-creadores o no. Me lo cuentas tú, ¿vale? O sea, esto no, nos lo ha preguntado Carlos, pero compruébalo, no me creas a mí, hazlo tú. O Y sí, sea, pero él se refiere a un nivel consciente de que tú con el pero pensamiento puedas. es que directamente es eso. O sea, lo que pasa es que, claro, no es una escala de materializar 7 kilos de oro. O sea, porque obviamente yo de eso no soy capaz ni creo que sea capaz nunca, ¿vale? Pero, hostia, después de 2 semanas miras esos tarros, tío, y te cuesta explicarte lo que está pasando, ¿sabes? O sea, te cuesta explicártelo. Yo, vamos, os lo digo, ¿eh? El primer tarro, el bueno, después de 2 semanas, el arroz seguía blanco. De verdad, seguía blanco el arroz. Y en el malo, estaba el fondo negro como con moho y había como destilado un liquidillo, tío, como que tenía en el pozo, tenía un liquidillo ahí chungo amarillento, tío. O Es que sea, tiene mucho sentido que el que decías que estaba en mal estado tuviera moho, tuviera ahí como fermentación. sí, había como una especie de fermentación, sí, o sea, o algo así. Y el blanco es que estaba blanco, estaba como, o sea, no, seguramente eso te lo comas y te pongas igual de malo, ¿vale? O sea, no que nadie lo haga. Pero estaba como para comer, no digo que se pudiera comer, ¿eh? Pero digo que estaba como para comer de aspecto visual, ¿vale? Y el otro no te acercabas, o sea, ya daba hasta miedo abrir el tarro, o sea, del olor que pudiera salir de ahí. O sea, que claro que podemos, claro que somos co-creadores físicamente.
¿Cuántas veces somatizamos un dolor? ¿No es eso una co-creación de alguna manera? Estamos, El efecto placebo, el efecto nocebo. claro, o sea, con lo cual, pues sí, yo creo que La sí, cuestión que es que lo somos, o sea, somos co-creadores, aunque no te guste la palabra, porque la New Age lo que hace es como ridiculizar todo, o sea, mm. convertirlo todo en un producto, pero bueno. Sí, a mí Entonces, la próxima persona que me vuelva a decir que todo es amor, tío, la tiro por la ventana. O sea, todo porque es entiendo lo que entiendo lo que quiere decir. Entiendo lo que quiere decir, tío, pero a ver, o sea, ¿no había una palabra más manida? O sea, de verdad, ¿no había una palabra más manida con más subjetividad a la persona que la va a recibir? O sea, cada uno ha experimentado el amor de una manera, de otra. Hay gente que está rebotada con el amor por traumas de su experiencia. ¿Cómo le vas a decir a alguien que a lo mejor le acaba de dejar la novia hace 5 meses, está rebotado porque le acaba de dejar la novia, está rebotado con el amor, no cree? Le vas a decir que todo el universo es amor, tío. Ese tío se quiere suicidar en ese momento. Y dice, o sea, joder, que voy a estar puteado y voy a estar jodido toda mi vida. probablemente porque no ha comprendido de verdad lo que es el amor. Claro, Es que pero porque hay una el amor es asociación. lo que une. Pero sí, pero es que para mí por eso no es adecuada la palabra. O sea, porque es una palabra que se A ver, utiliza. son sentimientos elevados que en este plano terrenal se distorsionan muchísimo. Claro, exactamente. Entonces, como estamos muy encarnados aquí, como dice mi maestro de astrología, Juan Trigo, esto es una especie de parvulario, o sea, vivimos en un parvulario lunar y jupiterino, en el que importan las apariencias, las formas. Lunar saturnino, diría yo. No, sí, o sea, la parte saturnina está, pero es que es más jupiterino hoy en día, o sea, porque piensa, o sea, Creo que eso es tenemos, la imagen que da hacia afuera, ¿sabes? claro, sí, pero el éxito. Saturno siempre trata de camuflarse de Júpiter. Sí, pero a ver, o sea, yo sí entiendo absolutamente por qué lo dice en el punto de jupiteriano, de digamos la peor expresión de Júpiter, en el sentido de frivolidad, de quiero sacarme una foto Instagramer en un sitio, aunque el fondo sea súper feo, mientras la foto que me está cogiendo a mí parece que es espectacular y yo ese momento no lo estoy disfrutando, pero parece que lo estoy disfrutando. ¿Sabes? Ese rollo, el rollo, eso sí es muy jupiterino, digamos, jupiterino mal encarado. Bueno, a ver, Bueno, yo creo que esta pregunta, yo creo que. voy a volver a la pregunta, tío, Ah, y que quiero responderla bien también. O sea, yo creo que sí, que claro que somos co-creadores, queramos o no, o sea, consciente o inconscientemente. sí, sí. Es más o menos lo Y que he dicho yo. la cuestión es si es posible alcanzar esos estados que se pueda hasta controlar la materia, o sea, que se pueda crear conscientemente. Es Hombre, posible, sí. Se supone que los iluminados que hay en lugares recónditos de la India se supone que pueden hacer ese tipo de cosas. Lo que mira, pasa es que cuando llegas a ciertos estados de conciencia, comprendes que cada cosa está en su sitio. Tampoco tienes ningún deseo de hacer el gañán, sí, sí, de andar enredando. A ver, o sea, yo y en con respecto. estados con setas o con LSD, por ejemplo, los sentidos se expanden, Sí, eh, pero porque no estás percibiendo con los sentidos físicos, estás percibiendo con el cuerpo energético. O también. sea, y lo ves Está con todo y lo ambos, o sea, todo. sí que estás Ver la percibiendo con el. energía es como si tuvieras rayos X en los ojos. Sí, pero también, o sea, hay una dualidad, ahí sí que estás percibiendo con ambos cuerpos, o sea, hay una superposición de planos. No es Sí, como, o sea, que por ejemplo, joder, es muy diferente al DMT, o sea, a ver, que en el DMT sí que hay un olvido del cuerpo físico digamos, un bloqueo de la información que recibe el cuerpo físico, sí, sí, esto claro, ya no está. con setas o LSD que estás todavía en este Claro, plano. o sea, hay una superposición, o sea, con setas y LSD es una superposición de planos, es decir, tú estás captando el plano físico, pero también estás captando el plano, digamos, Esto superior, inmediatamente superior, con lo es cual eso también a veces provoca disonancias entre cómo ves y lo que sientes. O sea, como estás viendo a dos planos, no siempre la realidad se manifiesta coherentemente en los dos planos sobre la misma forma o figura, ¿sabes? No sé si me explico. Lo que pasa es que llega un punto en el que a pesar de que sigues viendo lo que dices con los ojos físicos, por ejemplo, sigues viendo este plano y también estás viendo
con el tercer ojo, con el cuerpo energético, lo que pasa es que llega un punto en el que la visión de la materia también se distorsiona, o sea, las proporciones cambian, las distancias cambian, Sí, o sea, de pronto ves en la pared un patrón geométrico perfecto, o sea, ese tipo de cosas. sí, sí, sí. No tengo nada más que aportar en esta, ¿eh? Yo creo que lo hemos dejado bastante respondido. Creo que tanto tú y yo estamos de acuerdo también en el tema. O sea, con lo cual, yo creo que vamos a pasar a la siguiente, si te parece. Sí, dale. Bueno, pues estas son unas preguntas que nos ha hecho Malibooks y vamos a echarles un ojo. Si quieres, leo la primera, ¿vale? Pasados unos días de una experiencia con estas drogas, ya sea, a mí no me gusta llamarlas drogas, hago la puntualización, o sea, hay otras cosas que sí son drogas, yo uso otras drogas, consumo otras drogas y no tengo problema en llamarles drogas, pero para mí esto no es una droga, es otra cosa. Pero bueno, hay hecho ese matiz. Pasados unos días de una experiencia con estas drogas, ¿hay algún tipo de flashback como ocurre con otras drogas alucinógenas? ¿Quieres contestar tú? ¿Quieres que le dé yo? Sí, puedo contestar. Vale. A mí no me ha pasado, pero sí que es bastante común, sobre todo con 5-meo DMT. O sea, hay muchísima gente que habla de que durante semanas después de la experiencia, durmiendo por la noche, alcanzan esos estados. O sea, se despiertan como si hubieran despertado de la experiencia. Vale, O sea, yo tengo de hecho, para mucha gente puede ser incluso, o sea, traumático, sí. claro, si la experiencia que no han tenido, que han tenido no es buena, pues imagínate. Ya, ya, ya. Sí, una especie de estrés postraumático, tío, ¿no? Es que es eso. Es que es exactamente eso. O sea, a nivel egoico. O sea, estás encarnado aquí, estás soñando desde el ego también y te es estrés postraumático, tío. O sea, Con, diré- con DMT, por ejemplo, sí que es muy normal después de las experiencias pues tener sueños más vívidos, por yo ejemplo. voy a, yo voy a contar a esto, al respecto de esto, mi experiencia, que es diferente a la tuya en ese caso, porque diría que un sí radical. Lo que pasa es que no son en la forma en la que las está definiendo aquí Malibooks, no son flashbacks, son lo que yo digamos, en mi nomenclatura particular denomino ladrillazos. Es decir, te vienen comprensiones instantáneas que no son fruto de razonamiento lógico acerca de temas trascendentales. Esto es difícil de explicar. Pero a mí con lo que más me ha pasado, por ejemplo, me parece una tontería, es después de haber tenido algún viaje profundo, estar fregando los platos y de repente darme cuenta de algo, o sea, hilar algo, que me venga algo de repente muy fuerte a la cabeza, o sea, pues como entender o integrar el entendimiento de lo que es la Trinidad o cosas así. O sea, Sí, pelotazos que no esperas y que además no son fruto de estoy pensando en esto, estoy buscándole la solución a este problema, estoy. No, 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 estoy fregando los platos, estoy a otra cosa y de repente cae esto y obviamente asocias a que esa información ha venido después de esa apertura. O sea, ahora que eso sí, tú has tenido una experiencia que ha dejado mucha información para tu claro, es muy subconsciente probable, saliendo, claro, es muy lo probable deja. que, sí, sí, es muy probable que simplemente sea eso, que esa información ya la habías, digamos, interiorizado, pero de una manera inconsciente y en ese momento pasa a ser consciente de alguna manera, se activa algún mecanismo y lo hace consciente en ese momento, tío. No, no lo El, sé. Yo creo el, que. el eureka, pum, de pronto he comprendido algo, ¿no? Hmm, sí, sí, sí. Vale, pues si quieres vamos con la siguiente. ¿O tienes Sí, algo sí. más que puntualizar? Vale, pues la siguiente es, cuando volvéis al estado de ego, a la vida normal, ¿qué es lo que os parece, qué es lo que os parece más ridículo de nuestro día a día? Esta es muy buena, esta pregunta es muy buena. Sí. Me refiero, habiendo contemplado una sensación similar al ser puro, imagino que cosas cotidianas como el dinero, la política o las dinámicas sociales resultarán como un inocente juego de niños confundidos. Contesto yo si quieres porque lo tengo ahí a huevo. Sí, o sea, el choque, o sea, el choque justo cuando vuelves de un viaje muy profundo
es como ir a 200 en un coche y estamparte contra un bloque de hielo de 5 metros de gordo, tío. O sea, es como, Es que pero qué pitote tenéis aquí montado? sí, ¿Pero sí, qué sí. chocho hay montado? ¿Pero qué Es que gilipolleces? Hasta te cabreas, tío. Hasta, hay un punto casi hasta de cabreo, de, ¿pero qué es esto? ¿Pero esto ya, qué es? hombre, a ver, lo No ha entiendo, descrito muy sí. bien él con la pregunta. O sea, es que es así. Es que recuerdo cuando volví del primer viaje con mi amigo, una de las primeras cosas que le dije es, menudo pifostio tenemos aquí montado, o sea, al recordar este mundo y lo distorsionado que está todo en él Mm. y lo absurdo que es todo, o sea, A toda mí, la cultura humana que se yo cuando, considera a sí misma algo serio y demás, luego es algo, es como un castillo de naipes, o sea, no tiene ningún sostén real. cuando tuve yo el viaje, un viaje muy bueno que tuve contigo, yo volví descojonándome a carcajadas, diciendo literalmente, ya vuelvo a interpretar mi papel. Sí, Y sí, recuerdo perfectamente que en ese momento yo entendía todo y era perfectamente consciente de todo. Hoy en día tengo, no te voy a decir las mismas, pero tengo muchas inseguridades, tengo mucho ego, tengo mucha encarnación aquí y obviamente esa sensación es muy lejana, pero soy consciente de que en ese momento esa sensación es de las sensaciones más auténticas que he tenido en mi vida. sí, sí, Obviamente que no soy un ser iluminado y que ahora mismo estoy aquí que- y que fallo como el primero y que eso ha sido una experiencia en mi vida y que soy consciente de que existe pero es también el es que recuerdo que es un recuerdo que tengo de eso, o sea, no es. Es que, claro, tú ten en cuenta que para la gente normalmente se imagina que una experiencia así es como una especie de alucinación o sueño, Mm. ¿sabes? Y la sensación que tú tienes cuando vuelves es que Sí, es una aquello comprensión era total, es una sensación de comprensión muchísimo total. más real que esto, muchísimo más real. Sí, pero más que más real es una sensación de comprensión. Más que más real, al Eso menos para mí, también, te digo, en mi enfoque, según lo veo yo, más que esto es más real que lo otro, los dos son igual de reales, pero esto es consecuencia de los movimientos que se producen previamente en lo otro. O sí, sea, sí. eso sí, es igual de real esto que lo otro. Pero es decir, tienes la certeza de que aquello es jerárquicamente superior a esto. Es, A es, es eso. ver, Es eso. está en un estado de conciencia más elevado desde el que esto se ve como una imagen completa. Llámalo como quieras, pero para mí, o sea, la sensación es que jerárquicamente eso es muy superior. A mí es que no me gustan las jerarquías, Bueno, tío. ya, bueno, sí, lo que tú quieras, No me gusta la palabra, pero bueno. pero al final si entendemos esto como sé que lo entendemos tú y yo, como si fuera una especie de ascensor de planos, hay una Mm. jerarquía en esos planos, o sea, el ascensor va para arriba, Entonces, tío. cuanta más conciencia tienes, mayor capacidad creadora también. O Sí, sea, más que esto hila potencialidad. con la pregunta anterior, Sí, incluso de Carlos. sí, sí. Bueno, yo creo que esta más o menos. Luego también diría que cuando vuelves, que la vuelta al estado del ego también es paulatina, es decir, la experiencia se diluye en el tiempo. Cada vez no vuelves al ego al 100% después de ese viaje, sino que a lo mejor, entre comillas, por explicarlo de una manera, no es así, pero por explicarlo de una manera, vuelves al 80% y al cabo de 3 meses ya has vuelto al 100%, porque hay como un proceso de reencarnación, de que es verdad que cuando tienes esa experiencia muy presente y muy reciente, sí que puedes tener más consciencia en el día a día habitual, es muy probable, o sea, yo estoy convencido. Tienes eso mucho más presente, tienes mucho más recuerdo de eso, o sea, recuerdo de sí mismo, recuerdo del propio ser. Entonces, la vuelta es paulatina, o sea, eso de volver al estado del ego, no vuelves inmediatamente al mismo sitio del que te fuiste. O sea, vuelves a un sitio muy parecido, sí, pero no Claro, a ver, vuelves. es lo que decíamos el otro día, de que renaces desde cero, Sí, ¿sabes? bueno, queda muy absoluto. Vuelves O sea, limpio y luego la realidad cotidiana con el tiempo vuelve a atraparte en los patrones, claro, te va reabsorbiendo, en sí. las narrativas de la Sí, propia sí, es vida. como de alguna manera que, por explicarlo así, como si la Matrix te fuera reabsorbiendo en ella, ¿vale? O sea, Claro, tú vas, o sea, tu atención deja de estar enfocada en lo que estaba. O claro. sea, Bueno, voy con la siguiente, ¿eh? Estas experiencias tan interesantes con estas drogas, otra vez la palabrita,
¿Aptas también para personas más mentales que emocionales? ¿Os consideráis más de un polo u otro? Bueno, en esto para mí la respuesta es absolutamente astrológica, ya lo sabes, o sea, me voy a tirar por ahí a muerte, o sea, Por eh, supuesto, yo, pero yo, quiero yo- decir, es que tampoco haría falta la astrología para ya, contestar, ya, ¿eh? yo sí soy más, bueno, a ver, yo soy agua y fuego, o sea, soy instinto y emoción. Yo soy bastante poco mental, que justo tú eres mi contraparte, o sea que tú sí eres muchísimo más mental que yo y yo soy más instintivo y emocional, sí. Pero creo que la pregunta no tiene que ver, o sea, parece que sí, pero no. Creo que no es nada predecible a priori, creo que en esto también estás de acuerdo, no es nada predecible a priori la experiencia que vaya a tener una persona. O sea, puede haber una persona súper formada, súper preparada, a priori que tú pienses que está muy preparada, que esto va a ser la hostia, y luego sufra como un cochino en el viaje, y puede haber luego una otra persona que dices, joder, tío, creo que esta persona es directamente, yo la siento como indigna de esto, porque no se preocupa, porque no tiene, digamos, camino, no tiene búsqueda, no tiene ni siquiera inquietud, casi ha caído en esto de refilón, y luego esa persona es la que ve la luz, tío. O sea, la que de verdad tiene una experiencia iluminadora y transformadora en su vida, y la otra persona que tú creías ahí súper preparada, tal, no sé qué, interesada, pues no le cambia tanto. Entonces, ¡buah! Predecir el efecto de esto, tío, es... A ver, yo creo que lo pregunta un poco porque si se considera más mental, pues puede tener más miedo a los pensamientos suyos que se pueda encontrar en un estado en el que no tiene control de su mente. Entonces, yo soy muy mental, yo sobre todo antes de estas experiencias, pues yo estaba totalmente identificado con mis pensamientos, con mi parte mental. Mm, No hay ningún problema, o sea, aprendes a manejarte bien. O sea, Sí, sobre hay todo miedo, o sea, cuando te das cuenta de que lo que estás experimentando tiene muchísimo que ver precisamente con lo que tú estás proyectando inconscientemente y echas una mirada honesta dentro de ti a tus propios sí, procesos internos, los reconoces, los ves como son, los aceptas, incluso eh, realmente no hay ningún problema. O sea, te manejas bien. O sí, sí, sea, sí, estoy... además la mente, o sea, si eres muy mental, luego es probable que las experiencias las integres entendiendo desde la parte mental, que es Claro. algo que te va a llenar. Mm. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, yo ya creo que hemos contestado también. O sea, yo soy, digamos, instinto y emoción. Tú eres más raciocinio. Y bueno, también Eh, agua, ¿eh? sí, 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 que también tienes tu parte de emoción, sí, sí. Y bueno, pues yo creo que vamos a ir con las siguientes. No sé si te apetece leer a ti alguna. Sí, me Sí, parece que tocaba sí, las vas del... con con las del colegui que no le gusta cómo hablo. A ver, yo a esto también tengo que decir, o sea, yo si quiero ponerme a hablar como si tuviera un palo por el culo y súper formal y como si estuviera en una entrevista de trabajo, soy capaz. Lo que pasa es que lo que me gusta a mí también es hacer esto accesible y que esto no parezca una ponencia de universidad, tío. Que también eres muy punky, tío. Sí, pero es que no, o sea, creo que precisamente hay que llevar las formas contrarias a que esto sea una ponencia de universidad. Creo que lo que hay que hacer es, entre comillas, hacer esto accesible a todo el mundo. Por Bueno, una espiritualidad inclusiva. te leo, te leo las Sí, preguntas sí, de dale, Chris, dale. Vale. ¿vale? Dice, ¿podéis profundizar un poco más en cómo se replica el arquetipo en las experiencias de menor calado, más o menos como hacéis al final del vídeo con la llama divina, también contrastando experiencias relacionadas con cómo se conforma el espacio y la sinestesia bajo los efectos de esas sustancias? ¿Cuáles son los lugares? Bueno, espérate tú, o sea, ya solo con esa, o sea, vamos a diseccionar un poco esto porque abordarlo de golpe me parece mucho, ¿eh? O Es una sea, pregunta ya está aquí. Solo profundizar en cómo se replica el arquetipo en las experiencias de menor calado, hostia. Hostia, a ver, yo he experimentado bastante con dosis bajas de changa. Es, yo creo que algo muy, muy
útil, extremadamente útil. O sea, creo que incluso a nivel funcional para el día a día, para la vida, es más interesante incluso que la experiencia completa. Porque permite ponerte ya, ubicarte en un punto autorreflexivo de introspección que es muy favorable. Tienes más percepción de las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo he disfrutado una barbaridad y, y recomiendo mucho es con dosis bajas de cualquier sustancia de este tipo, pero muy bajas, o sea, me refiero, son dosis que realmente si tú te pones a hacer una actividad que requiera tu atención, que se vaya tu atención en ella, no vas a notar ni siquiera que has tomado esa sustancia, ¿vale? O sea, estoy hablando a dosis muy, muy bajas, o sea, realmente bajas. Pero si tú con esa dosis muy baja, o sea, estamos hablando de algo inapreciable para alguien si no se concentra en ello, ¿vale? O sea, es absolutamente inocuo, es lo más manejable del mundo, no te vas a rayar, no, o sea, no, toda la problemática, digamos, del viaje gordo se pierde. Pero si tú sumas, digamos, el esfuerzo consciente y la voluntad de hacer una introspección con, digamos, esa pequeña ayuda de esa microdosis, el efecto sinérgico que crean es brutal. Y yo haciendo, por ejemplo, yoga, o sea, haciendo asanas de yoga, eh, mientras hacía mantras, o sea, mientras mantralizaba para mí, o sea, no proyectando la voz, sino haciendo la voz para mí, yo he tenido experiencias brutales con esto, o sea, muy, muy buenas. Y sí creo que es muy valioso y creo que también, por ejemplo, podría ser muy útil a la hora de aprender algo. Te amplía muchísimo la capacidad de foco, de captar. Sí, dime. Es que lo que hace es establecer un puente entre lo consciente y lo inconsciente. O sea, tú Entre cuerpos también, sí. cuando aprendes algo, tú le estás dando una información a tu inconsciente, por ejemplo, cuando tecleas en el ordenador o cuando conduces, o sea, son programas que has metido ahí. Entonces, estás estableciendo un puente directo, todo Ujú. fluye mucho más, vuelves a ser como un niño, digamos, que está abierto a adquirir conocimiento. Sí, sí, sí. Entonces, es un poco esa sensación, por eso facilita el aprendizaje pues eso, las cosas que requieren una técnica, un movimiento Es una, preciso. es una pasada. O sea, por ejemplo, en el tema del yoga. O sea, yo sé que por aquí tú has salseado menos, pero también te recomiendo hacer. Porque es mucho más, digamos, terrenal, es mucho más funcional, es mucho más comprobable. Da, no es tan grande y tan desbordante Claro, y tan etéreo. claro, pero Eh, se busca que desde el cuerpo físico conectes con el cuerpo energético. claro, pero justo a eso iba. El poner simplemente, mientras estás en una postura determinada, en una sana, simplemente llevar atención a tus propias fibras musculares, empezar a sentirlas. O sea, a mí an- hay un antes y un después en cómo percibo yo mi cuerpo después de tener estas experiencias con changa a dosis bajas. O sea, hay un antes y un después directamente en mi propiocepción. O sea, lo que se llama la propiocepción o nocepción, creo que se llama. ¿Vale? Es decir, el cómo yo me percibo a mí mismo. Cómo mi mente percibe a mi cuerpo físicamente. Es decir, cómo me siento, cómo siento el espacio que ocupo, cómo siento los músculos que tengo, los grupos musculares que tengo, cómo siento, entre comillas, el avatar. O sea, es una movida. Eh, el yoga ya de por sí, digamos, te da esto, pero la profundidad de la experiencia a la que puedes llegar con dosis bajas de changa es brutal. O sea, es mucho mayor que simplemente haciendo, digamos, yoga tal cual, Sí, clásico. sí, si me permites puntualizar, por ejemplo, en estados de setas he meditado y es una pasada cómo se potencia. O sea, no Claro. tiene nada que ver con una meditación que hagas regularmente. O sea, básicamente es que tienes una sensación de conectar esos dos puntos dentro de ti, que la energía está equilibrada, o sea, que realmente hay un flujo energético en ti, o sea, tú creas tu energía Ujú. y te sostienes con ella. O sea, Mm, y además recuerdo que eran estados eran muy placenteros sensorialmente, porque todo estaba en armonía, todo estaba donde tenía que estar y era disfrutar.
Sí, sí, o sea, yo recuerdo, o sea, hace mucho también que no trabajo con ello, pero recuerdo muchísima gustera corporal, tío, o sea, muchísima gustera corporal. Porque es eso que decíamos antes, de que los sentidos se expanden y se subliman y todos los sentidos se unen en uno solo Sí, bueno, o sea, no es tan profunda la experiencia en este caso, ¿vale? O sea, tú siempre al final acabas yéndote al final, ¿vale? O te sea, hablo de las mías. yo prefiero ser más terrenal, ¿vale? O sea, al menos en estas experiencias que yo digo no tienen esta profundidad, ¿vale? De que se te fundan todos los sentidos en uno y tal. No, pero sí son experiencias muy placenteras y en las que obtienes o sientes tu cuerpo como al menos yo no lo había sentido hasta ahora, hasta ese momento. Y es grato, es muy grato porque de alguna manera yo creo que eso también me ha hecho más ágil, o sea, me ha hecho más capaz físicamente. O sea, y siempre a todo el mundo le gusta eso.